Beauty Planet llega el verano como siempre quisiste. Aprovecha el 40% de descuento de criolipolisis, más nutricionista. Parece que es ideal para ese rollito rebelde que no lográs bajar con dieta ni ejercicio. Bueno, resultados reales con aparatología de última generación para reducir adiposidad localizada que tanto molesta. Por consulta, solicitud de agenda con una asesora estética, llamen al 2711-9115 o contacten por su web o redes sociales. Retomamos. Bien, todavía estábamos dando vuelta a la forma y el contenido de lo que dijo el flamante diputado electo por Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, en algunos casos se interpreta distinto el alcance de su pensamiento. En todo caso, el consenso está clarísimo. La forma muy complicada. De que hablábamos antes de la pausa, creo que es un concepto que es interesante como él lo plantea, ¿no? Dice, si te gustó bancatela, los hombres estamos para embarazar. O sea que la responsabilidad es un tema netamente femenino, ¿no? El hombre no tiene nada que ver. El hombre está siguiendo una suerte de impulso, no sé, biológico, no sé, en la explicación de este diputado. No son solo las palabras. No son solo las palabras. Ese concepto no es de recibo. Estoy de acuerdo con Verónica, ese concepto no es de recibo. La responsabilidad tampoco es inexistente. No, quiero decir, cuando yo digo de responsabilidad, la responsabilidad siempre es compartida. En un vínculo entre un hombre y una mujer, la responsabilidad siempre, en todos los casos es compartida. Incluso en el caso de que también, que es un caso que a veces, muy pocas veces se da, pero se da. Acá en la televisión tuvimos hace un tiempo un caso de esos. Aquel empleado, ¿se acuerdan de la ANP? Que tuvo el hijo, ¿se acuerdan? Sí, que estaba tratando de conseguir licencia maternal. Ahí está. Y la madre no quería tener el hijo. Bueno, él hizo el esfuerzo para que lo tuviera. Por lo tanto, me parece que siempre, en todos los casos, la responsabilidad es compartida. O debería serlo, por lo menos. Bien. Pasemos ahora, yo insisto en... es difícil y que es delicado esta instancia porque queremos y ponemos todo el tiempo sobre la mesa la importancia de valores como la tolerancia, el respeto y demás, hasta que alguien dice algo que va contrario a lo que uno piensa, entonces ya... O a veces alguien se va más lejos y dice cosas que se pueden calificar de disparates. Bueno, es una línea bastante delgada, ¿no? Ahora, ¿qué rol o qué le toca hacer a los líderes, a los referentes de este diputado? Marcar la cancha. Bien. También para donde a vos te conviene, para lo que vos querés escuchar. Volvemos a lo mismo. Hay un compromiso firmado, querido. Ah, bueno. Respetalo. Está. ¿Para qué lo firmaste? Está la firma El tema ahí es ese. Acá hay un compromiso firmado. Entonces, a ver, ¿cómo les parece que actuó cada uno? ¿Cómo actuó Argimón, la calle Pou, el propio Manini Ríos? ¿Qué opinan por acá? Ya se expresaron ellos que la agenda de derechos no se va a tocar. Sí, bueno, pero para Manini Ríos no encontró nada ofensivo. No, pero es una forma de pensar, pero de encontrar un ofensivo, una expresión dentro de un partido que de repente la forma de pensamiento es similar, a lograr cambiar una agenda de derechos y un compromiso político de una coalición hay una diferencia gigantesca. Que se quiera sacar un rédito político con esto está bien. Yo lo entiendo, está perfecto. No digo nosotros. Nosotros estamos analizando propiamente el punto del embarazo. Acá cuando Topolansky dijo algo que generó polémica, lo abordamos, ¿se acuerdan? Claro que sí. Diga quien diga algo en esta recta final que genera polémica en este programa, por supuesto lo vamos a, por supuesto que sí, a abordar. Digo no, porque algunos dicen, ¿por qué no abordaste cuando fulano dijo que algo peor? Todo lo hemos abordado. Capaz que no lo viste, pero claro, todo lo hemos abordado. Todos los puntos se han abordado, eso es una realidad. Ahora, me parece a mí que, como en todo partido político, uno de pronto no puede controlar a todos los integrantes del partido, pero sí marcar la línea como... Pero a este le pones un bozal desde ya, entonces... A este se le fue el collar, lo que pasa. No empezó a trabajar y ya... A este se le fue el collar, ¿no? La jaula. Se le fue el collar. Las declaraciones de Manini dijo que no las considera ofensivas. A eso me refiero. Pero además hoy cuando se le hace una nota al diputado y se le pregunta qué piensa, y él hace esa aclaración, bueno, que es mecánico, en fin, dice, ¿usted va a impulsar modificaciones a esta ley? Sí, voy a impulsar. ¿Cuáles son las modificaciones? No las voy a decir. Pero, Vero, acabo de decir que los que pertenecen a un mismo partido político tienen que pensar de forma similar. No me extraña la opinión de Manini. Tú tenés un diputado que está anunciando que va a impulsar modificaciones al proyecto y está reafirmando, tras esta polémica, escándalo, como lo quieran llamar, está reafirmando que él va a impulsar eso, mientras tenés un documento que dice que no.
no sé, Verónica, y un líder proyecto- en el medio que no es claro. Pero en proyectos de desmarcarse. ley No es hay claro por en desmarcarse. cientos. El tema es que se puedan promulgar esas leyes. Bueno, que por se eso yo voten, se preguntaba promulguen. qué Es un fuerza hecho. puede llegar a tener Está muy distante Es un una cosa de hecho. la esta otra. mirada conservadora o Es un hecho. ultraconservadora. Nos preguntábamos lo mismo, ¿qué fuerza va a tener Cabildo Abierto? ¿Qué fuerza va a tener Manini? Tiene la llave del Parlamento Nacional por estas horas. Así que hay que seguir preguntándose, sí. Unas cuantas cosas hay que preguntarse. ¿Tan grave, Pepe? Y no podemos minimizar la fuerza que puede tener. Obviamente, vos hablás hoy de un legislador solo, Sí. suelto, yo te digo que no. Ahora, Manini habló y dijo lo que dijo, ya lo sabemos. Hay un tema también de responsabilidad, y acá sí es un terreno político, por lo tanto apelo a la responsabilidad política. Y Manini, como así otros fundadores de Cabildo Abierto, le han sacado el cuerpo a la jeringa en más de una oportunidad con responsabilidades que van desde lo ocurrido con Gavazo, desde lo ocurrido con los llamados neonazis, a otras situaciones. No le puedes estar sacando siempre la responsabilidad, tenés que empezar a asumirla. Si un legislador tuyo, de tu corral, dijo eso, o lo metés para adentro y lo salís públicamente a decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo este señor y le marco la línea, o de lo contrario lo estás aceptando. Pero además de aceptarlo, lo dijo. Bien. Es que sobre eso, incluso me parece que estamos dando vuelta a un concepto generando una posibilidad que es imposible que ocurra, porque no solo lo que dice el legislador, el diputado electo coincide con lo dicho por el senador electo, que lo había dicho en líneas generales, ¿no? Hay mujeres que usan el aborto como método anticonceptivo y eso es una barbaridad. Eso lo dijo el senador Manini. O sea que en todo caso lo que dijo el diputado electo va en esa dirección. Pero además ayer Manini, ante una nueva oportunidad que la vida le dio, dice, no encuentro que el comentario sea ofensivo. Y yo, incluso por comentarios que acá se han hecho y aprovechando que estamos rodeados de abogados, se insiste mucho que lo de ayer no es ofensivo y no constituye delito. Yo no tengo elementos suficientes como para asegurarlo, pero ahí apelo a los que más conocimiento tienen que me ayuden. El comentario, si te gustó, bancátela, a menos que yo viva en otro planeta, encierra no solo misoginia, odio a la mujer, odio en sí mismo a la mujer que pasa por esa peripecia, sino también un claro desprecio por la mujer. Y me pregunto, ¿eso no constituye desde la perspectiva de la norma escrita una forma de delito? ¿No puede constituirlo? De verdad, olvidémonos de los fueros, olvidémonos de quién es. Si alguien lo dice, no genera algo. Y quiero decir, porque al pasar se ha dicho, por supuesto que sobre el pensamiento de las personas, afortunadamente, creo que Graciano insiste mucho en ese aspecto y yo abrazo ese aspecto también. Nadie puede regular. Todos tenemos el derecho a pensar lo que se nos ocurra sobre cualquier cosa, aún las peores cosas que se nos puedan imaginar. Pensar. Cuando las decís, el ámbito ya es distinto. Yo, no en Uruguay, en buena parte del planeta, yo no puedo decir, aunque lo piense, algunos todavía lo siguen pensando, que hay una raza superior, que a determinadas personas conviene matarlas, que habría que matarlos desde chiquito, que se hizo bien en colocarlos dentro de hornos con gases. Eso no se puede decir, porque eso constituye delito, porque eso alimenta justamente el desprecio y el odio hacia un colectivo. Debemos ser responsables al máximo, no es coartar las libertades, no, es no retroceder en el complicadísimo proceso civilizatorio de la humanidad. Yo no estoy dispuesto a dar pasos atrás. Pero Alejandro, a ver, el diputado electo no dijo de poner gente en un No, horno de gas y esas cosas. Yo creo que fui claro. No, se trata también de tener ganas de entender al prójimo y no de defender por defender. Yo no defiendo por defender. Perdón, que intervengan en el medio, no. pero llevar ejemplos y asociaciones a esos extremos tampoco es inocente, ¿no? Con el holocausto, a ver. el holocausto judío. Lo que dije es en respuesta a la idea que se puede decir cualquier cosa. No, señor. Abogado. Estoy de acuerdo, No pero- se puede, pero usted lo sabe, no se puede decir cualquier cosa, aunque lo que haya dicho circunstancialmente por un cálculo me sirva, porque son socios a los que no quiero ofender ni molestar. No se puede decir cualquier cosa, está mal y le hace mal a la convivencia democrática y republicana, aunque eso implica perder 300 votos. Bien. Nuestro invitado es abogado, o sea que también eso lo tiene está muy claro. claro para mí, inclusive la doctrina lo identifica claramente, la libertad de pensamiento es
una libertad absoluta, porque no es pensable limitar la libertad de pensamiento, ¿verdad? Si uno intenta limitar la libertad de pensamiento, la elimina. Por lo tanto, la libertad es absoluta. Pero la libertad de expresión o difusión del pensamiento es distinto. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted qué opina? En este caso sí, le preguntan, ¿usted es nazi? Sí, yo creo en el nazismo. Eso es pensar. Ahora, si la persona pretende propagandear las ideas nazis, entonces ahí sí está cometiendo un delito. Yo creo que en este caso, yo en lo personal no puedo identificar la posibilidad de que por este solo hecho se haya cometido un delito. Ahora, si alguien pretende discriminar a las mujeres que solicitan el aborto voluntariamente de acuerdo a la ley, identificándolas como criminales, entonces sí puede llegar a estar cometiendo un delito. Sí. Sobre ese tema, doctor, porque se dijo al pasar y alguien escribió acá y me generó la duda. Cuando se dice, en un extremo está creer que la ley de salud sexual y reproductiva es una canilla libre para el aborto. Eso es el extremo. Pero por otro lado acá se dice que hay condiciones, no es que permiten la interrupción del embarazo a cualquiera. En realidad... ¿Hay condiciones de tiempo? Las condiciones de tiempo, pero en realidad la voluntad de la persona es lo primero. Y acá, si quiere... puede. Sí, pero tiene que ratificarla, no alcanza. Bueno, pero digo, no necesita ni tener una situación económica determinada, no necesita explicar nada, es voluntad. Pero justamente es así. Sí, bueno, pero tu razón va a valer más que cualquier otra cosa. Pero recordemos que hay va con lo que está de fondo de la ley y es el derecho sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Claro, pero de hecho, este procedimiento fue objetado por los movimientos feministas más radicales. Claro. Porque justamente veían que este proceso de tener un equipo multidisciplinario que te pregunta tú por qué pensás que no podés, no es que sea fomentador del aborto, está claro. Las mujeres que están pero tampoco es válido decir que no podés abortar porque tenés condiciones. Que aún a las mujeres que están convencidas les otorga una semana de tiempo, las obliga a volver. Fue muy objetado. No era el proyecto de ley que reclamaban las feministas. Recuerdo, fue el aporte del diputado del Partido Independiente, para dejarlo en claro. No es verdad que... Sí, bueno, pero... La condición. A ver, no es verdad que el Estado promueve el aborto como no es verdad que el Estado promueva la marihuana porque permitan determinadas... Claro, es más, pero tampoco es cierto que solo bajo ciertas condiciones. No, la condición real, objetiva, es del plazo. Después tiene que tener la voluntad de ir a todos los procesos. Es importante. Incluso la canilla libre, el plazo es importante. Ese concepto que cada tanto se repite... No coincide con los hechos, con los hechos empíricos. Es decir, los números hablan de que el número justamente de abortos, desde que se aplicó la norma, ha bajado. Pero sobre ese tema hay que ir a los datos, hay que ir a los números. Y además, por si fuera necesario aclararlo, mira, estamos hablando de la ley, están logrando que... Claro. Es un tema saldado a pesar del plebiscito. ¿Cómo el discurso del poder no se termina ganando siempre? Yo creo que aún así hay que decirlo, porque en realidad la ley no obliga a nadie a aplicarse un aborto. ¿Qué va a decir? Yo voy a decir porque para mí es claramente un tema saldado. Por favor, no solo por un plebiscito, no solo porque las mayorías parlamentarias están... Y de hecho hoy están porque hasta en el documento de la coalición dice no lo vamos a tocar, ¿verdad? Pero además porque históricamente se ha avanzado hacia eso. Y yo voy a hacer todavía una reflexión más. En realidad, prácticamente no había mujeres procesadas por aborto porque en realidad lo que se perseguía era a las clínicas y a los que... pero lo que se buscaba era perseguir a quienes realizaban los abortos. Es decir, los propios jueces no pretendían procesar, es decir, ¿por qué hay normas que se empiezan? Porque la gente mismo, es decir, empieza a perder la finalidad social que tenía esa norma. Y recordemos una cosa, en el Código Penal original de 1934, Loreta Goyena, que no era precisamente un liberal, y que dice inclusive que tomó, la famosa frase, que tomó el código Rocco, el código fascista, y lo sacó los caracteres excesivamente fascistas. En ese código no estaba el delito de aborto. El delito de aborto se incluyó después. Entonces, seamos claros,
no ha sido algo que la sociedad ha sido eterno, ni nada por el estilo, fue parte de una evolución. Y yo creo que es un tema que, por supuesto, habrá quien sigue pensando que no es correcto, por supuesto, por razones filosóficas, por razones religiosas, pero no lo hará él en su vida, pero digamos, otra cosa muy distinta es cómo nos paramos frente a lo colectivo y a las razones convertir superiores. eso en algo punible, en un delito, ese es el problema que había que solucionar en la situación. ¿Es comparable o asimilable el pensamiento del diputado Sodano sobre la interrupción voluntaria del embarazo con que haya que revisar, por ejemplo, el manual de educación sexual? Creo que viene por lados diferentes. Me parece que el lado del manual sexual que dice que hay que revisar es por el tema del matrimonio igualitario. Sí, más bien por la... Viene más por ese lado, me parece, que por el tema del aborto, ¿no? Creo que o sea... La pregunta es una mentalidad que algunos podrían entender como retrógrada. ¿Se traslada en todos los escenarios? ¿Es transversal a todo lo que tenga que ver? Es parte de un componente general de lo que hemos escuchado. Se traslada a todos los escenarios, según dicen los detractores. ¿Por qué debemos creer que esto no se traslada a todos los escenarios? Pero además claramente, porque hay otras expresiones de otros integrantes de Cabildo, quien... Domenech ha ido cuando dijo, bueno, y va a haber una ley que nos van a obligar a ser homosexuales. Esto no son episodios aislados. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también la lógica, digamos, retrógrada que se manifiesta en esto, también se manifestó en sus expresiones con respecto a la educación. Porque uno podrá tener valoraciones sobre lo que son hoy los libros de texto, está bien. Pero lo que está claro es que el Estado y la sociedad ha ido hacia una tolerancia en cuanto a la diversidad sexual. Y si queremos que eso es bueno, entonces tenemos que educar a nuestros hijos para que efectivamente acepten la diversidad sexual, no como, inclusive como una tolerancia, sino como parte de la integración. Porque no es que yo tolero una conducta que es desviada, pero bueno, no. Es parte tolerancia de nuestra y respeto, sociedad. palabras diferentes. Es integración. Yo digo, la sociedad ya pasó por una etapa de tolerancia. Y recordemos esto, en el siglo XIX, en muchos países estaba penada la homosexualidad y todavía en algunos sigue estando. De ahí se pasó a que, bueno, no es algo penado, pero es algo rechazable entre la sociedad. Pero hoy estamos en el convencimiento de una sociedad que dice hay que integrar, porque una sociedad integrada admite todas las diversidades. Y para eso hay que educar a los jóvenes. Bien. Como también se les educó para decir no hay que hacer diferenciaciones de raza, porque acá hubo esclavitud. Y después un día hubo que educarlos que todas las razas son iguales. Bien. ¿El manual les parece que amerita alguna revisación? Es que justamente sobre eso, a mí me parece que todas las cosas que están sobre la Tierra remiten revisaciones. Sobre ese asunto yo no tengo problema, volvamos a discutir una y mil veces sobre todo. Ese asunto de que esto ya se discutió y se laudó para siempre, creo que no tiene que ver con la libertad de las personas. Yo sobre eso no tengo ningún temor. Sí, el problema radica cuando, por ejemplo, el diputado electo de Cabildo Abierto dice que hay textos que se difunden en la educación donde se dice que todos podemos ser varón o nena, ¿no? Es decir, que el varón puede ser nena y la nena, además confundiendo sexo, orientación sexual, genitalidad, hay grandes problemas y agrega, el varón no menstrua, el varón no queda embarazado, el varón embaraza. Yo siento que retrocedemos siglos, de verdad, ni siquiera minutos, siglos con este asunto. Y repito, me parece que deberíamos estar muy atentos, muy atentos. Graciano. No, yo creo que cuando se aborda el tema de la educación hay que tener en cuenta que la educación de los niños es una responsabilidad de las familias, no es del Estado. Entonces yo creo que aquí sí prima el derecho de la familia sobre el del Estado. O sea, yo creo que más allá de las concepciones que cada uno pueda tener, a cierta altura de la vida, la responsabilidad de la educación y del cuidado de los niños es de las familias. Y solamente cuando no existe una familia formal, constituida, cuando hay una situación de orfandad o lo que fuere, o de desvalimiento, etcétera, se apelan a otro tipo de situaciones. Pero me parece que pretender, digamos, transformar al Estado en una especie de fabricante de ciudadanos, en conceptos donde no hay unanimidad en la sociedad, porque yo entiendo
comparto el razonamiento que hace el doctor Uriarte y lo suscribo y lo comparto y formo parte, digamos, de esa manera de abordar los temas. También reconozco que en la sociedad hay otras personas que tienen otra concepción. Entonces yo creo que el Estado no puede arrogarse el derecho de adocenar a todo el mundo, de aplicar un manual a rajatabla, porque hay familias que de repente tienen otra idea. Lo pongo para salir de esto, el tema, por ejemplo, de la transfusión de sangre. Hay personas que por sus convicciones religiosas no admiten la transfusión de sangre. Están dispuestas incluso a que sus familiares se vean privados de una transfusión de sangre, aun cuando eso ponga en riesgo su vida. Bueno, el Estado, en un conflicto de ese tipo, ¿puede intervenir? O sea, ¿dónde está el límite entre la acción del Estado y el derecho de las personas a decidir su vida en función de sus propios criterios? Entonces yo creo que ahí sí, y más allá del lenguaje, y más allá de lo que cada uno puede escandalizarse por el lenguaje, que cada uno tiene derecho, el tema de fondo para mí es reconocer la primacía de las familias en la educación de los niños, que se manifiesta... ¿Esto del manual atenta contra ese derecho? Se manifiesta en la elección del colegio o la escuela que quieren para sus hijos, que tienen que mantener, y habría que aumentar el grado de libertad financiando además esa opción para que cada familia elija la educación que cree mejor para sus hijos y que no haya un manual obligatorio si la familia no está de acuerdo. ¿Por qué tiene que haber un manual obligatorio para personas que tienen un enfoque diferente de los temas de la sociedad, sí, de la persona, acá del recién ser se habló humano? de confusión y puede resultar bastante más confuso para un niño que se le plantee todo el mapa de la diversidad posible tan jovencito. Algunos piensan así. Yo entiendo a dónde va Graciano, pero también las puertas del hogar se abren y ese niño o niña sale a la calle y se encuentra con un mundo que puede ser muy diferente o que puede coincidir con el que tiene, por ejemplo, de identidad de género, que no manifiesta puertas adentro de su hogar. Y está bien que ese marco regulatorio exista, más allá de que yo entiendo lo que dice Graciano con respecto a que la familia es la base fundamental, en este caso, para la educación y para un montón de cosas. Pero, a ver, el tema de identidad de género no siempre se representa dentro de la casa. Los límites tienen que existir y hay una respuesta para lo que... Disculpame, Graciano, pero yo voy a mencionar un caso que fue histórico. Aquella familia que era naturalista y se negaba a vacunar a sus hijos, ¿verdad? Y bueno, pero ahí el Estado tenía que intervenir y decir, no, tiene que vacunar a sus hijos. No, pero el tema de salud pública porque afecta a otros niños que no estaban vacunados. Es distinto el tema. La identidad de género con donar sangre. Pero interesante el punto que plantea Pepe, y lo voy a retomar si me permitís, porque seguramente se pueden plantear conflictos en ese ámbito. Pero el ámbito en el cual ese conflicto o esa duda del niño o ese choque entre lo que ve fuera de la casa y lo que escucha, lo tiene que plantear también en su familia. Che, mira papá, me pasó esta cosa, mamá tal cosa. Y eso se da en la familia, en todas las familias. ¿Qué padre o madre no ha encarado una situación de ese tipo? Por supuesto. Entonces me parece que eso es sano. Yo creo que como conclusión de esto me parece que lo que tenemos que hacer es pasar raya y pensar si esta nueva agenda de derechos nos ha hecho un poco mejores y a quién le ha hecho daño. ¿A quién ha perjudicado estas leyes? Yo creo que es muy simple. A veces complejizamos lo que es simple. O hay un sector de la población con quien coincidimos, no coincidimos, que tal vez sea más feliz, tenga la vida un poco más digna, más sencilla. Un sector de la población que muchas veces la ha tenido muy complicada y la sigue teniendo. ¿A quién le ha hecho daño? ¿Quién puede decir, a mí me perjudicó esta nueva agenda de derechos? Yo no conozco a nadie que lo pueda decir. Entonces, si eso hace más felices, más dignos y mejores personas a un compatriota o a alguien que vive en mi país, y yo creo que no hay más que hablar. Reflexión final de nuestro invitado para esta primera parte del programa, por favor. No, yo creo que, sigo insistiendo, creo que lo fundamental es la educación. La educación en valores y en valores de derechos humanos. Yo soy optimista, creo que el mundo ha avanzado, a pesar de haber pasado por genocidios. Hoy tenemos hasta tribunales internacionales que son capaces de juzgar personas y estados, y es más, tribunales internacionales que exigen la realización de determinadas políticas públicas en defensa de los derechos humanos. Por eso yo creo que estas opiniones trasnochadas, más allá de que no sean un delito, hay que combatirlas porque generan en la sociedad, pueden generar esos estallidos de discriminación, esos estallidos de tolerancia y de retroceso en materia de derechos. Recordemos que hoy los estados están para defender los derechos de las personas. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos una nueva pausa y cuando volvemos, otros temas. Ya veremos.